Hola, muy buenas tardes o noche, no sé en qué lugar se encuentran los que me están escuchando y viendo hoy aquí. Me siento muy feliz de comenzar este curso y llegar a todos los puntos del país gracias a la tecnología. Hemos intentado con el doctor Arasi, como él lo acaba de decir, de hacer un curso que sobrevuele todo este nuevo Código Civil y Comercial, y yo he elegido un tema que advierto es objeto de mucha preocupación, especialmente por parte de los operadores del derecho. Me estoy refiriendo a abogados y jueces, que es el de la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Cuando le decimos a la gente que no se preocupe, porque no se cambia nada en esto, que el artículo 7 del Código que resuelve los problemas de derecho transitorio es exactamente igual al 3 que nos colocó dentro del Código Civil la famosa ley 17711. Pero como esa 17711 la aprendió de acuerdo a la generación que cada uno pertenezca, pero siempre este artículo 3 en primer año de la facultad, es un tema que la gente no se acuerda muy bien, y entonces esto motiva que frente al cambio la gente se sienta muy preocupada. Entonces vamos a intentar en esta primera reunión explicar cómo vamos a aplicar el código. Pues bien, antes de esto, los que me conocen saben que a mí me gusta siempre comenzar con algunas frases disparadoras, y en esto de aplicar el nuevo, quedarme con lo viejo, también sirve esta famosa frase o proverbio de los chinos, ya que los chinos están de moda últimamente, que dice que cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos. Entonces, lo que nosotros quisiéramos, ahora que este Código Civil y Comercial se ha sancionado, es que entre todos dejemos de construir muros de obstrucción y nos pongamos a fabricar los mismos molinos que fabricó la doctrina y la jurisprudencia inmediatamente que el Código de Vélez se puso en vigencia, o inmediatamente que la 17711 se puso en vigencia, etcétera, etcétera. Y estamos seguros de que así será, y se van a construir muchos molinos, y que esos molinos los construiremos entre todos. Por supuesto, hay gente que creía que no había que modificar el Código Civil y Comercial, otros que sostenían que sí había que modificarlo. Ya está modificado. La polémica parece concluida y que no tiene demasiado sentido que sigamos hablando si había que modificar o no había que modificar. Pero me gustaría recordar con ustedes una frase de uno de los grandes de la ética argentina, me refiero a José Ingenieros, que decía que el mayor obstáculo del progreso de los pueblos es la fosilización de las leyes. Si la realidad social varía, es necesario que ellas experimenten variaciones correlativas. La justicia, decía José Ingenieros, no es inmanente ni absoluta, está en un devenir incesante. Y nosotros creemos que esto es lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, por lo que seguramente este Código Civil y Comercial de ningún modo va a durar los más de 140 años que duró el Código de Vélez, porque el cambio social es tan poderoso que con toda seguridad serán necesarios nuevos cambios también, y ¿por qué no? Leyes de fe de rata. Las necesitó el Código de Vélez, la necesitó la 17711 y con toda seguridad también la va a necesitar este Código Civil y Comercial. Antes de ingresar en el artículo 7, me parece muy importante para saber aplicar e interpretar este nuevo Código Civil y Comercial, recalcar que este Código Civil y Comercial no elimina el tema de la descodificación. Muy por el contrario, este Código Civil y Comercial respeta el fenómeno de la codificación, de la descodificación. O sea, enfrentamos una situación muy distinta a la de Vélez. Cuando Vélez Arfield nos dictó ese maravilloso Código Civil que entró en vigencia ya por el año 1871, se derogaba
toda la legislación anterior. Y así nacía un nuevo derecho civil para la República Argentina. No es esto lo que ocurre con el Código Civil y Comercial, que deja todas estas leyes satélites que andan dando vuelta por allí. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo juegan, cómo se produce este diálogo de fuentes entre lo que va a ser el tronco, que ahora es el Código Civil y Comercial, y las leyes satélites, fenómeno de la descodificación. Cuando se elevó el anteproyecto con los fundamentos, allí se explicó y se dijo: el proyecto respeta los otros microsistemas normativos autosuficientes, es decir, se ha tratado de no modificar otras leyes, excepto que ello fuera absolutamente necesario. Pero la descodificación, insisto por favor una vez más, sigue en pie. La ley de seguros sigue en pie, la ley de la aeronavegación, toda la descodificación del derecho comercial, que es muchísima, pero también es muchísima la descodificación del derecho civil. Ahora bien, algunas de esas leyes se trajeron, otras se trajeron parcialmente y se derogaron parcialmente. Entonces voy a dar unos lineamientos más o menos generales sobre qué es lo que se incorporó y qué es lo que se dejó, y cuáles fueron las pautas con las que se trabajó para incorporar o para no incorporar. Por supuesto que lo principal es la gran especificidad que puede tener una materia. Cuando algo es muy específico y además es muy cambiante, el Código Civil no debe contener una regulación de todo lo que pasa. Ejemplo, estatuto jurídico del embrión. Eso no lo puede contener el Código Civil y Comercial. No lo puede contener porque ese estatuto está dependiendo fundamentalmente del avance científico. Y el avance científico de esta materia es tan extraordinario que si nosotros vamos a estar poniendo en el Código Civil y Comercial cuántos embriones se pueden implantar o no implantar, eso queda obsoleto al día siguiente. Entonces, es esa gran movilidad, la dinámica constante que tienen ciertas materias las que las ha dejado afuera. En otros casos, ha venido al Código Civil y Comercial lo que podríamos llamar el núcleo duro o piso de protección. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Protección de los Consumidores. ¿Cómo un código del siglo XXI no iba a mencionar la palabra consumidor? Eso era factible en el Código de Vélez, siglo XIX, pero en el siglo XXI no era posible tener un Código Civil y Comercial que no hablase del consumidor. Ahora, no hemos traído todo el derecho del consumo al Código Civil, sino que lo que se han traído son los principios básicos, especialmente porque el derecho del consumidor está en la Constitución Nacional, es uno de los casos donde las garantías constitucionales tienen efectos horizontales, es decir, rigen también entre particulares, en el caso nuestro, empresarios y consumidores, y entonces había que traer al Código Civil y Comercial ese núcleo duro que está dado especialmente por cómo se contrata, el modo de la contratación y la situación de vulnerabilidad que normalmente tiene el consumidor frente al otro sujeto de la relación que se encuentra en una posición de preeminencia. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas, todo esto va a aparecer en el Código Civil, pero eso no significa que se deroga la ley de los consumidores, y siempre, de las dos, cuando me encuentro con que una protege más y la otra menos, la que va a quedar aplicable es la que protege más, porque el código lo que tiene es un mínimo, un piso. Es esto a lo que llamamos las mayores garantías que tienen las leyes especiales. En otras ocasiones, como el código se decidió a tener una teoría general que no tenía la legislación anterior, ejemplo, una teoría general de la persona jurídica, como este Código Civil y Comercial regula a las personas jurídicas
y trajimos y regulamos algo muy importante en la sociedad actual, como son las asociaciones, entonces la ley de fundaciones no podía quedar aparte. Hubo que traer las fundaciones también al código. Entonces, bajo estos criterios, ustedes encontrarán algunas leyes que vinieron, otras que se quedaron donde están, pero esas que se quedaron donde están formando ahora, como lo forman en la actualidad, un sistema que este código se encarga de decir cómo se van a aplicar las leyes frente a este sistema de la descodificación. Cuando nosotros estábamos en primer año de la facultad, ¿qué nos enseñaba el profesor? Con gran simplismo. Ley posterior deroga la anterior. Ley especial deroga la general. Pero esto no siempre es así, porque lo que nosotros tenemos que estar viendo es si cuál de estas leyes, por ejemplo, establece derechos indisponibles. Si establece derechos indisponibles, esta es la que va a predominar, aunque sea anterior y no posterior, aunque sea general y no especial. Entonces, es este diálogo de fuentes el que este código está fijando, como ya vamos a ver, en algunas materias, o por lo menos en las materias más significativas. ¿Qué significa entonces este problema de la descodificación, que como decimos, permanece, no obstante que muchas leyes se trajeron? Otra de las que se trajeron, que no mencioné recién, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal, el régimen de la propiedad horizontal se ha traído ahora al Código Civil y Comercial. ¿Por qué se ha traído? Bueno, porque estoy regulando los conjuntos inmobiliarios, estoy regulando las comunidades de bienes y de derechos, entonces también me traigo la ley de propiedad horizontal, la de prehorizontalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa el fenómeno de la descodificación a nivel de aplicación y de interpretación de la ley? Bien dice el profesor Gonzalo Soso, en un artículo estupendo que he tenido el gusto de leer en estos últimos días, que mientras la codificación napoleónica y la velezana emplearon como estrategia evangelizadora la labor de la exégesis, en la Argentina esta tarea se vio facilitada, como decíamos recién, por la derogación absoluta del derecho anterior al Código Civil. En cambio, la estrategia de la recodificación, que es la que nosotros tenemos ahora, porque nosotros no es que no teníamos código civil y teníamos código de comercio. ¿Qué hemos hecho? Estamos en un proceso de recodificación, no de codificación. Entonces, esa estrategia de la recodificación no es esa estrategia de la exégesis donde tengo un código completo y donde todo está allí, sino que me exige, dice el profesor Soso, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, una educación jurídica más reflexiva. Y por eso dice él que vamos a enfrentar una nueva etapa, una nueva exégesis, como la denomina el profesor Natalino Irti, que como todos ustedes saben, ha sido el gran difusor en la Argentina, desde Italia, de estas ideas de lo que significa el proceso de la descodificación. Entonces, esto nos exige a nosotros un análisis que intenta racionalizar el juego de los microsistemas para encontrar una coherencia sistémica, cosa que no era en los tiempos de Vélez. En los tiempos de Vélez ahí estaba el Código Civil y lo máximo que teníamos que hacer era interpretar sistemáticamente el código. Ahora tenemos que interpretar sistemáticamente el código con todas las leyes satélites que tenemos aquí alrededor. Se genera entonces un diálogo de fuentes, como decíamos. Este código tiene varios artículos que establecen ese diálogo. Por ejemplo, en materia de contratos, dice el artículo 963, cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. Primero, las normas indisponibles de la ley especial y de este código. Después, obviamente, como estoy en materia contractual, las normas particulares del contrato. Luego, las normas supletorias de la ley especial y finalmente las normas supletorias del código. Es algo diferente de lo que hacen los jueces y los abogados hoy.
Si yo tengo un contrato de leasing y tengo una ley que me está regulando el leasing, aunque la tengo fuera, cuando se produce algún problema de interpretación y de aplicación, ¿qué es lo que hacen los jueces? ¿Qué es lo que hacen los jueces? O los abogados cuando plantean los casos. Esto mismo. Lo que pasa es que ahora hay un artículo que nos está indicando el orden en el que vamos a ir aplicando. Nos facilita la tarea. No es algo diferente lo que venimos haciendo, sino que es una facilitación de la tarea. Lo mismo, por ejemplo, en materia de leyes que regulan la responsabilidad civil. ¿Qué dice el artículo 1709? Dice, en los casos en que concurran las disposiciones de este código y los de alguna ley especial relativa a la responsabilidad civil, son aplicables en el siguiente orden de prelación. Fíjense que parecido con los contratos. En primer lugar, las normas indisponibles de este código y de la ley especial. Normas indisponibles. Segundo, la autonomía de la voluntad. Tercero, las normas supletorias de la ley especial. Cuarto, las normas supletorias de este código. ¿Qué es lo que hace un juez hoy cuando hay un daño que puede enmarcar dentro de los daños ambientales? Bueno, obviamente, va a la ley del ambiente a ver qué normas hay allí, pero también está mirando qué normas indisponibles tenemos dentro del Código Civil. Esas son las primeras que va a aplicar las indisponibles de la ley del ambiente. Después voy a ir a la autonomía de la voluntad y en este caso de la ley del ambiente muy pocas veces, luego a las normas supletorias de la ley especial y finalmente las normas supletorias de este código. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? El hilo conductor de todo esto lo dice el propio decreto que creó a la comisión para que presentara este proyecto de Código Civil y Comercial que finalmente fue código. El proceso de constitucionalización del derecho privado. ¿Cómo se ha llegado o qué es lo que ha agilizado a este proceso de constitucionalización del derecho privado? La reforma constitucional del año 1994. Reforma que al incorporar todos estos tratados de derechos humanos, incorporó muchísimos principios que eran propios de materias que parecían nada más que de la legislación civil. Los derechos personalísimos, el derecho a la vida familiar, todos estos derechos que antes mirábamos desde la legalidad, hoy los miramos desde la Constitución y no solamente de la Constitución, sino que los estamos mirando desde este amplio margen que nos están dando a nosotros los tratados de derechos humanos. Ahora, esos tratados de derechos humanos también conforman microsistemas, ¿sí? Yo tengo Tratado Internacional de los Derechos del Niño, Tratado o Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer, Tratado de Protección de las Personas con Discapacidad. O sea, voy creando mini sistemas de derechos humanos. ¿Y cómo hago con esos mini sistemas de derechos humanos cuando a su vez entran en conflicto entre sí? Pueden entrar. Un ejemplo de la jurisprudencia italiana. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, una pareja se divorcia, tiene hijos y hay que atribuirle la vivienda a uno? ¿Qué dicen los jueces argentinos, los italianos, etcétera, etcétera? Dicen, bueno, al que se le atribuye la custodia de este niño se le atribuye también el uso de la vivienda. ¿Para qué? Para proteger el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque entonces este niño no se tiene que cambiar de barrio, sigue yendo a la misma escuela, va a tener los mismos amigos. Entonces a él se le voy a atribuir. Muy bien. Pero es que en este caso, ¿qué me pasó? Resulta que el papá, a quien no le atribuí la custodia, sino que se le atribuí solo a la mamá, este señor es una persona con discapacidad visual y tiene su casa armada en función de esa discapacidad. Y trabaja en su casa desde la computadora o lo que fuera, que tiene todo ordenado en función de su propia discapacidad. Entonces este señor, cuando ese juez le va a atribuir la vivienda a esta señora, a quien a su vez le atribuyó la custodia, viene y le dice, señora jueza o señor juez, mire, es cierto que hay un derecho del niño y hay un interés superior del niño por todas las cosas que hemos dicho recién, pero ¿sabe qué pasa? Yo también soy una persona que está protegida por los tratados internacionales, yo también.
Y si usted a mí me saca de esta casa donde yo tengo todo ordenadito, ni siquiera voy a poder proveer económicamente lo necesario a mi hijo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, ahí el juez, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con mini sistemas de derechos humanos que tiene que ponderar y ver en definitiva qué es lo mejor para solucionar el problema. En el caso que estamos poniendo, aún el interés superior del niño puede estar, en este caso, en irse del barrio, en irse a vivir a otro lado, porque si no el padre no lo va a poder sostener, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces estamos viendo cómo esta gran cantidad de mini sistemas, no solamente el mini sistema que me genera una ley, un estatuto legal, sino también los mini sistemas que me van creando a nivel de derechos humanos, está convirtiendo a este juez en un juez que para aplicar e interpretar la norma debe ponderar una serie de cuestiones. No le va a bastar la subsunción, no le va a bastar, tengo un hecho, lo pongo en la norma y de esa subsunción me sale esta solución. No, es un juez que necesita ponderar frente a toda esta clase de conflictos que se le puedan ir presentando. Muy bien, este código tiene como el Código de Vélez un título preliminar y libros. Lo que sucede es que Vélez tenía 4 libros y nosotros tenemos 6 libros en este Código Civil y Comercial. ¿De dónde salen esos 2 que me están sobrando? Bueno, en primer lugar, digamos que el título preliminar de Vélez era un título achicado, digamos. ¿De qué se ocupaba? Bueno, cómo se computan los intervalos del tiempo para la aplicación de las leyes, etcétera, etcétera. Este también se ocupa de esas cosas, pero se ocupa también de algo muy importante. Vamos a ver un título preliminar enriquecido. Este título tiene 4 capítulos, como lo vamos a ver enseguida. Y en esos 4 capítulos no solamente me va a hablar de la ley, va a empezar hablándome del derecho. Y después me habla de la ley, significándome así que la ley es una de las fuentes del derecho, pero no contiene todo el derecho. Y después voy a tener otro capítulo que me va a hablar del ejercicio de esos derechos. Y en ese capítulo que me habla del ejercicio, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener principio de buena fe, voy a tener el abuso del derecho, voy a tener la prohibición del fraude a la ley. Todo eso lo voy a tener ahí, en la puerta de entrada del código. No tengo que andar buscando en el 1071 donde está el abuso del derecho, no tengo que andar buscando en el 1198 donde está la buena fe. Lo tengo ahí, apenas abro el código lo tengo y todo eso baja al resto del ordenamiento. Los derechos en ser ejercido de buena fe. ¿Qué derechos? Todos, personales, reales, lo que se le dé la gana. Es un principio rector, un principio básico, lo tengo allí en la puerta de entrada, lo tengo en el título preliminar, no lo tengo que andar buscando después en otro lugar. Y entonces decíamos que tenemos 6 libros en lugar de 4. Los que me sobran, estos 2, son en materias que hemos dado aquí en Fundesi también muchas veces. En primer lugar, las relaciones de familia tienen un libro para ellas solas. En Vélez, en el libro primero teníamos la persona considerada en sí misma y la persona en sus relaciones de familia. Acá tenemos un libro para la familia, y para la familia no solo en sus relaciones personales, también en sus relaciones patrimoniales, porque Vélez, en la única familia que Vélez reconocía en su tiempo, que era la familia matrimonial, la parte patrimonial, paradojalmente la había pasado al régimen de los contratos. Resulta que teníamos un solo régimen, único, legal, forzoso, inmodificable, y en lugar de estar junto con la familia, los teníamos en los contratos. Era realmente una cosa absolutamente, por lo menos, paradojal. Ahora tenemos todo un libro referido a la familia y ahí vamos a encontrar relaciones personales, relaciones patrimoniales, etc. En la parte general del libro primero, ¿con qué me quedé? Me quedé con las mismas cosas que me quedo cuando estudio parte general en la facultad. ¿Qué me enseñan en la facultad cuando entro? Me enseñan el sujeto, me enseñan el objeto, me enseñan los actos jurídicos.
Y acá nosotros vamos a tener los sujetos, y acá en los sujetos, como ya les adelanté recién, tengo el sujeto persona humana y el sujeto persona jurídica, bien reglamentada la persona jurídica. Acá trajimos las asociaciones, trajimos las fundaciones, como decíamos. Después tengo el objeto y tengo aquí las cosas, no las tengo allá. Cuando Vélez, cuando me voy a estudiar reales, ¿qué es lo que me dice el profesor? Mire, ahora acá vamos a leer esta nota porque Vélez dice que acá va a regular las cosas porque las cosas son los objetos de los derechos reales. Pero es que nosotros tenemos una teoría general, un acto jurídico y tengo que ponerle el objeto acá. Entonces todo eso que antes estaba en el Código de Vélez junto con los derechos reales, ahora va a estar acá, en el libro primero, el objeto de todos los derechos, no solamente de los derechos reales. Ninguna novedad para ninguno de ustedes, así lo aprendió en la facultad y así lo va a tener ahora en este código. Después tenemos la teoría general del acto jurídico, muy bien. Luego, el tomo tercero y el cuarto responden al binarismo que también aprendimos nosotros en la facultad. Una cosa son los derechos personales, otra cosa son los derechos reales. Aquí están en el libro tercero los derechos crediticios, los derechos personales. ¿Con qué empieza esto? Empieza con la teoría general de las obligaciones, igual que Vélez. ¿Con qué sigue? Con la teoría general del contrato. ¿Cuál es la gran novedad acá? Que incorporé algo que está en el tráfico, pero que no lo tenemos nosotros en la ley, lo tenemos solo en la ley de protección de los consumidores. Pero es que contratos con cláusulas generales predispuestas no son solamente los de los consumidores. Nuestras pequeñas empresas y nuestras grandes empresas también muchas veces contratan con cláusulas generales predispuestas. ¿Cómo se contrata un seguro? ¿Cómo se contrata un mutuo bancario? ¿Negociando? ¿Qué negocio, por favor? ¿Qué negocia esa pequeña empresa cuando toma un contrato de seguro? O incluso cuando contrata un transporte para transportar mercadería de un lugar al otro. Entonces, este código introduce como gran novedad la contratación a través de cláusulas generales predispuestas, hayan o no hayan consumidores. Esto, por supuesto, beneficia muchísimo a nuestra clase media, al pequeño empresario, a este que no puede discutir. Y este también ahora no necesita ir a invocar un vicio de la voluntad. Este ahora va a ir con cláusulas abusivas que el código dice que son abusivas. Punto. No necesito ir a probar error, dolo, violencia, etc. Contraté bajo esta formalidad, tengo cláusulas abusivas que son muy parecidas a las cláusulas abusivas que tengo en materia de consumo, por la manera en la que he contratado a través de cláusulas generales predispuestas. Después entonces que he tenido esta teoría general de la contratación, y ahí también vengo después con esta parte de los consumidores que les expliqué anteriormente, en esta tercera parte, entonces después de eso, ¿qué regulo? Los contratos en especial. A estos contratos en especial a lo que se refería ese artículo que les leí recién en el orden en el que íbamos a ir aplicando. ¿Cómo esto unifica el derecho civil con el derecho comercial? Voy a tener acá muchos contratos, más contratos que los que tenía el Código Civil de Vélez. Pero no voy a tener contratos repetidos, como los he tenido hasta ahora y que sin saber a dónde iba a buscar. Depósito comercial, depósito civil. Mutuo civil, mutuo comercial. Mandato civil, mandato comercial. No. Un solo mandato, un solo depósito, o una sola compraventa. Y en esto tenemos que decir que si queremos mirar qué influyó más, si el Código Civil sobre el comercial o el comercial sobre el civil en materia contractual, digamos, influyó más el comercial sobre el civil. Son las normas del comercial, cuando habían discrepancias entre estos contratos que estoy mencionando, entre los civiles y los comerciales, este Código Civil y Comercial lo que trae es la solución del derecho comercial para acá, para los contratos, como regla general. También voy a tener muchísimos contratos nuevos, legislados y no legislados del orden comercial.
Leasing, legislado, lo traje para acá. Pero también regulo ¿qué? Regulo el factoring, regulo los contratos de distribución, regulo la agencia. Todo eso que no estaba regulado y que ahora está regulado. Regulo los contratos bancarios. Estos contratos que hasta ahora prácticamente han sido regulados por la autoridad administrativa, por el Banco Central, que cuando va el cliente al banco y pregunta ¿y por qué es esto? Le dicen por una resolución del Banco Central. Y cuando el cliente le dice, a ver, muéstramela, le dicen no, me la han comunicado por teléfono. Bueno, esto pretendemos que se termine. Aquí están regulados los contratos bancarios y hay una parte específica para los contratos bancarios con los consumidores. Entonces, voy a tener ahora, intento tener toda esta contratación nueva del mercado que la voy a tener aquí. Después que he regulado entonces todos esos contratos en especial, regulo la responsabilidad civil. ¿Qué es responsabilidad civil? La responsabilidad civil unificada. Esto el profesor cuando le decía al alumno, las 16 diferencias que el doctor Atilio Alterini marca en materia de responsabilidad contractual y extracontractual. No. Esto no quiere decir que alguna diferencia no quede, pero tengo un régimen de responsabilidad civil. Ya no voy a andar discutiendo si el juez podía calificar o no calificar lo que le dije contractual, extracontractual, si se le aplicaba el plazo de prescripción de la contractual o de la extracontractual. Esto se terminó. Esto se terminó. Hay una responsabilidad, voy a leer los artículos, los voy a establecer bien, con ese orden que vimos al comienzo, porque obviamente en materia contractual, cuando estoy regulando los contratos en especial, me voy a encontrar con algunas normas específicas relativas a los daños. Por ejemplo, cuando estoy regulando los contratos de obra, ahí también tengo normas específicas en materia de daño. Entonces, ¿cuál es el orden? El que me está diciendo y que recién vimos. Primero voy a ir a esas normas específicas, especialmente si son imperativas, como ocurre en el ejemplo que estoy dando con los contratos de empresa. Muy bien. Después, entonces, que he regulado la responsabilidad civil, vienen otras fuentes, como son la gestión de negocios, como el enriquecimiento sin causa. También acá lo tengo regulado. ¿No existía el enriquecimiento sin causa en Vélez? Sí que existía, todos sabemos que existía, pero discutíamos si la acción era subsidiaria o no subsidiaria, una serie de cuestiones. Ahora tengo regulado el enriquecimiento sin causa. Muy bien. Entonces, ahí tengo todo este libro tercero de gran riqueza para todo el derecho patrimonial, y en el libro cuarto voy a tener los derechos reales. Y voy a tener los mismos derechos reales que tenía hasta ahora, pero voy a tener también otros derechos reales. Otros derechos reales porque este Código Civil y Comercial no sigue esa ortodoxia decimonónica, que los derechos reales solamente recaen sobre cosas. No, pueden recaer sobre bienes si la ley admite esos bienes. Y en el mundo moderno, hoy los bienes son muchísimas veces más importantes que las cosas. Entonces, lo que me interesa es que tenga oponibilidad a terceros. Y por eso voy a tener acá, por ejemplo, la ley de tiempo compartido, que era una ley especial, como vimos al principio. No me la traje toda, me traje una parte, algunos artículos, ese núcleo duro. Y me lo traje para decir que cualquiera sea la forma en la que esté organizado el tiempo compartido, las normas de oponibilidad tercero van a regir siempre. Se va a la quiebra el organizador, ese derecho va a tener oponibilidad en la quiebra en el concurso. ¿Qué otras cosas me traje? Cosas que cada provincia la está regulando a su manera, un desorden terrible. Los cementerios privados también están acá. La superficie, en lugar de tener solo una superficie forestal, tengo una superficie que me sirve también para la construcción, etcétera, etcétera. Luego tengo entonces el derecho sucesorio, al que le di un libro, que en el Código de Vélez no lo tiene para él solo, lo comparte con otras materias. En este código tiene su propio libro, que es el libro quinto. Aquí me encontré con el derecho sucesorio, y en el libro sexto, aquí me aparecen cosas también muy importantes.
primer lugar, prescripción y caducidad. En el Código de Vélez hay plazo de caducidad, pero discutimos a morir cuál es el régimen de esos plazos de caducidad. Acá están regulados específicamente los plazos de caducidad. Tengo entonces la prescripción, tengo los privilegios y el derecho de retención, termino también con esa gran discusión de los privilegios. ¿Cómo he terminado? ¿Por qué va a ser más fácil ahora y no me van a bochar en obligaciones con los temas de los privilegios, que siempre fue un puente roto ahí para todos los estudiantes? Bueno, porque ahora es mucho más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque el código ahora dice, privilegios generales no se pueden oponer en las ejecuciones individuales. Solamente se pueden ejecutar en los procesos colectivos. Vaya a la ley de concurso y ahí los va a encontrar. Privilegios especiales, que tantas discrepancias habían entre el Código Civil y la ley de concurso, ¿qué hicimos? Copiamos los privilegios especiales de la ley de concurso y los trajimos acá al Código Civil y Comercial. Entonces, de esa manera, estoy en una ejecución individual, estoy en una ejecución colectiva, los privilegios especiales son siempre los mismos. Eso de, era vendedor, no había constituido una hipoteca, en la ejecución individual tenía privilegio, no la tenía en el concurso. Se terminó. Ahora lo tengo en ningún lado. ¿Por qué? Porque hemos traído el régimen de la ley de concurso mucho más sencillo, lo hemos traído al Código Civil. Y finalmente, este libro sexto tiene una cosa muy, muy importante, que es la regulación del derecho internacional privado. Este derecho internacional privado, que en la Argentina, como en todos los lugares del mundo, está en manos de unos pocos que se saben la CD, y que empieza cuando llegan al estudio del abogado, doctor, me casé en España, pero mi suegro se murió en el Paraguay, dejó bienes en el Uruguay, nosotros vivimos en la Argentina, no sabemos si los bienes que nos dejó en la Argentina, por dónde se rige. Bueno, ahora vamos a ver todo. ¿Cómo lo sabemos? Porque las personas que trabajaron en materia de Derecho Internacional Privado, 4 profesores de primer nivel, como todos los que han trabajado en todas las otras partes de este código, pues hicieron una cosa muy sencilla. De todos los temas hay un artículo que dice ley aplicable y detrás juez competente. Tengo un problema de filiación, pues busco filiación y me va a decir cuál es la ley aplicable, cuál es el juez competente y ahí terminamos con este problema. Bien, para poder concluir con esta primera parte y entrar de lleno a lo que he prometido, que es el artículo 7º, me gustaría recordar con ustedes el artículo 1 y 2, que son muy importantes en esta materia. El artículo 1 habla de las fuentes del derecho, esto que tanto nos han criticado, nos han dicho que esto es de la teoría constitucional, que no es del Código Civil. Bueno, lo cierto es que en la Constitución no se dice cuáles son las fuentes. Entonces hicimos lo mismo que hacen los españoles, que tampoco lo tienen en la Constitución, lo pusieron en el Código, nosotros también. Bueno, me interesa que tanto para la aplicación de la norma, cuanto para la interpretación, fíjense las dos normas, el artículo 1 para la aplicación, el artículo 2 para la interpretación, el juez tiene que tener en cuenta las finalidades de la norma, no mirar para atrás, no voy a ese famoso espíritu del legislador, sino a donde voy es a la finalidad que tiene la norma. ¿Me lo inventé esto? ¿Nos lo inventamos nosotros? Nadie se lo inventó. Esto es lo que dice nuestra Corte de la Nación desde hace muchos años, como mínimo a partir del caso Cot en el año 1958. Y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez siguen esto también a la Corte Europea de Derechos Humanos, que dice que la manera de luchar contra la obsolescencia de las normas de la Constitución de los tratados no es mirar para atrás, sino mirar hoy y con las necesidades actuales. En un código precioso que hizo para Colombia en los años 80 el profesor Valencia Sea,
que el año pasado fue el centenario de su nacimiento y por lo tanto se hicieron actos en Colombia para recordarlo y para recordar este código, en su artículo primero dice algo parecido a lo que dice el código nuestro. Dice, en la interpretación de la ley se tendrá en cuenta el fin perseguido por el legislador. Después sigue diciendo que si el texto se deduce en varios fines, el intérprete debe escoger el que produzca el resultado más razonable y justo en el momento. ¿En qué momento? En el momento de aplicación de la norma. Pero lo que me gusta son las explicaciones que el profesor Valencia Sea puso en sus libros a esta norma. Dice lo siguiente: el argumento de autoridad o sentido genuino de la ley tiene apenas un valor relativo. No podemos aspirar a que nuestra forma de pensar sea la misma de nuestros sucesores, así como tampoco nuestros antepasados pudieron vincularnos con su manera de concebir y de resolver los problemas jurídicos. Cada generación reclama su propia individualidad, criterios e ideas originales que en vez de restar seguridad y precisión a las normas, permiten su evolución y progreso. Sobre esta función de la actividad judicial en el sentido de completar el orden jurídico, no se presenta hoy problema alguno, pues nadie discute su necesidad. Desde tiempos inmemoriales la obra del legislador ha sido llevada adelante, adoptada y completada por los jueces. Esto lo decía el maestro Valencia Sea en los años 80, me parece una cosa magnífica, como muestra que nadie puede pretender que su idea hoy sea la de las generaciones futuras. Me parece de un liberalismo muy grande. Y este liberalismo es el que este legislador, al aprobar este artículo 1 y al aprobar el artículo 2, también está exigiendo de los jueces, porque este es un código que le tiene mucha confianza a los jueces. Pero ¿qué jueces? Los jueces que también se dan cuenta que la realidad es cambiante y que no pueden seguir creyendo que van a encontrar la solución al problema que se les plantea, buscando allá qué quiso decir el legislador hace 20 o 30 años cuando me dio esta norma, sino que lo que tienen que mirar es lo que me está pasando hoy. Y si no lo tengo resuelto el problema dentro de la ley, con mayor razón tengo que mirar la realidad social. Suprimieron la gestación por sustitución, que este Código Civil y Comercial había dado una solución, buena o mala, pero había dado una solución. Ahora, que lo hayan suprimido no significa que la gestación por sustitución no se hace en la Argentina. Se hace. Y después este niño tiene que tener una filiación establecida. Y no es la filiación tradicional, aquella que nos viene del derecho romano, que madre es la que pare, porque precisamente fui a la gestación por sustitución para que no sea madre la que pare y la que gesta, sino madre la que puso el óvulo y la que quiere ser la madre de este niño, la que tiene voluntad procreacional. Entonces, si frente a este vacío voy a tener un juez que me va a decir que esta que hizo la gestación por sustitución, lo que está haciendo es cometer el delito de hacer incierto el estado de una persona, y voy a procesar a la pobre mujer que lo único que ha hecho es gestar para otro, esos jueces no han entendido este código, ni han entendido nada, ni entienden la sociedad, ni entienden la realidad social. No son estos los jueces que necesita este Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial necesita jueces que sepan leer las normas, pero que sepan leer también la realidad social. Y cuando encuentro una norma, en esa norma tengo que ver, como decía el profesor Valencia Sea, cuál es la finalidad que tiene esa norma y aplicar esa finalidad conforme las necesidades actuales. Pues bien, así entonces tengo en el abuso del derecho, fíjense, la misma fórmula del 1071, pero no me fui a ver cuál era la intención que tuvo el legislador al otorgarme, sino que se lo cambiamos. ¿Y cómo dice ahora? Dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal cual el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, no el que contraría los fines que tuvo en mira el legislador al otorgarlo. Eso no me interesa. Lo que me interesa son los fines que el ordenamiento
hoy, cuando voy a aplicar este artículo, tiene para responder a esas realidades. Muy bien, entonces ahora vamos a lo prometido. ¿Cómo se va a aplicar todo esto que vengo diciendo a lo que viene de atrás? Porque a las leyes le pasa lo mismo que a las personas. Nosotros las personas tenemos un presente, teníamos un pasado y tenemos un futuro. Y esto Rouvier nos lo explica muy bien. ¿Y por qué nos interesa saber lo que dice Rouvier? Y nos interesa saber lo que dice Rouvier muy sencillamente, porque el artículo 7 copia el 3, ya vamos a ver con una muy pequeña variante respecto a la Ley de Protección de los Consumidores, y el 3 fue una propuesta que hizo el doctor Borda en el Congreso de Córdoba del año 1961, y esa propuesta de este grande, el doctor Borda, que fue el que nos ayornó el derecho civil en Argentina, porque sin la 17711 no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy, el doctor Borda toma esto de la obra de Rouvier. Entonces a nosotros nos interesa mucho qué quiere decir Rouvier en su obra para entender bien lo que dice este artículo. Muy bien. Ahí ustedes tienen en pantalla el artículo 3 y el artículo 7. Vamos a ver que en realidad dicen exactamente lo mismo, con la diferencia de que al final se le ha agregado una excepción, diríamos, a la excepción. Recordemos aquello que nos enseñaban en primer año, y como dice una profesora europea, qué pena que un tema tan complejo se aprenda en primer año cuando el chico todavía no tiene la menor idea de la complejidad del sistema. Bueno, entonces, vamos a leer el 7 porque leyendo el 7 estamos leyendo el 3 también. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ese primer párrafo habla de la aplicación inmediata de la ley. ¿Qué dice? Pues dice que si el Código Civil y Comercial entra en vigencia en agosto de este año, a partir de agosto de este año, la regla es la aplicación inmediata. La regla es que le vamos a aplicar el Código Civil y Comercial. Eso es lo que dice la primera parte. Ahora enseguida lo vamos a explicar, pero lo fundamental es que se entienda que la regla que nosotros seguimos es la aplicación inmediata. ¿Es de nosotros esa regla? No, esa era la regla de Vélez también. En Vélez también. La aplicación inmediata de las normas. Ahora, esa primera regla es la aplicación inmediata. Segunda regla es que no tengo aplicación retroactiva. Aplicación inmediata que era en este paralelismo que hace Rouvier de nuestra vida y la de las leyes, aplicación inmediata del presente. Lo que tengo hoy estoy acá, la ley que viene, esa es la que aplico. Ahora, el segundo párrafo se refiere a mi pasado y al pasado de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo? Dice, las leyes no tienen efecto retroactivo. O sea, primera regla, aplicación inmediata. Segunda regla, no tengo aplicación retroactiva. No me voy para atrás. El presente sí, pero no me voy para atrás. Y no me voy para atrás, sea o no de orden público. Eso ahí no es lo que decía Vélez. Vélez decía que nadie tenía derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. La 17711 eliminó esa parte. Ya vamos a ver con la crítica de Jan Vías y cómo le contesta acertadamente el doctor Borda. Entonces, primera parte, aplicación inmediata. Segunda parte, no a la aplicación retroactiva. Ahora tengo una tercera parte. Esa tercera parte donde dice las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, eso es
Lo que no se incorporó en la recomendación de aquel famoso Congreso de Derecho Civil del año 1961, porque fue la parte que el Congreso no aceptó de la propuesta del doctor Borda. No la aceptó no porque la rechazara. El propio doctor Orgaz, y estamos hablando de los grandes juristas de nuestro país, le dijo al doctor Borda que no es que estuviera en contra, pero que él necesitaba seguir reflexionando sobre este punto y que por lo tanto por eso no le votaba la incorporación de esta tercera parte. Pero cuando el doctor Borda tuvo la oportunidad de escribir, redactar y hacer sancionar la que fue la 17711, sí que se la incorporó. Bien, entonces, 3 partes, por favor, del 7, 3 partes también del artículo 3. Espero que hasta aquí me hayan entendido. ¿Los que están presentes? Sí, muy bien. Entonces podemos pasar a la segunda parte. ¿Qué tenía de innovador la propuesta del doctor Borda? ¿Qué tenía de innovadora la posición de Rouvier en Francia? La gran innovación era terminar con la teoría de los derechos adquiridos. O sea, antes de la 17711, en el régimen de Vélez, ¿qué se decía? Mire, la aplicación no puede ser retroactiva si afecta a derechos adquiridos. Es una cosa que seguimos diciendo. Y la Corte por allí se le escapa también y habla de los derechos adquiridos. Pero la 17711 termina con la teoría de los derechos adquiridos. El derecho adquirido no es la pauta para saber si puedo aplicar o no una norma en forma retroactiva. No es la pauta. ¿Cuál es la pauta? La pauta es sustituir este problema de los derechos adquiridos por el de situaciones agotadas y situaciones en curso. No hablo más de derechos adquiridos. De lo que hablo es de si la situación está agotada o está en curso. Y esta incorporación de las leyes supletorias, vamos a ver que es la excepción a lo que estamos hablando de la aplicación inmediata. Lo dejamos para enseguida. Pero me interesa acá que se entienda bien que con la 17711, con el Código Civil y Comercial, no son los derechos adquiridos el elemento, la pauta a tener en consideración para saber si la ley puede ser o no retroactiva. El elemento fundamental, tanto para aplicación inmediata como para el tema de la retroactividad, es si tengo situaciones agotadas o situaciones en curso. Si quieren utilizar terminología en latín, que este código no lo tiene, no hay ninguna expresión en latín en este código, pero si ustedes quieren, lo que nos enseñaban los profesores de la facultad, situaciones infieri, o sea, situaciones que están en formación. Entonces, ¿cuándo me enfrento yo con este problema? Este problema yo me lo enfrento cuando una norma jurídica que normalmente tiene una eficacia limitada en el espacio y en el tiempo. Las normas no rigen en todos los lugares ni van a regir para siempre. Entonces, como sucede con cualquier realidad humana, las normas nacen en un momento y también se extinguen en algún momento, las derogamos. Entonces, el problema se me plantea cuando un cambio legislativo se produce durante la vida de esos hechos, de esas relaciones, en el medio se viene a producir un cambio legislativo. Mientras nacen y se extinguen, aquí me aparece un cambio legislativo y entonces no sé si le tengo que aplicar la nueva ley o la vieja ley. Entonces, puede ser que yo sea muy amiga de aplicar las nuevas leyes. Entonces voy a tener teorías
que me van a ampliar la posibilidad de aplicar la nueva. ¿Y por qué voy a querer que se aplique la nueva y no la vieja? A lo que viene, a lo que traigo desde el pasado a este presente. Bueno, puedo estar diciendo, pues señor, si toda nueva ley deroga la anterior, en cuanto resulte incompatible, parece lógico que la vieja deje de estar vigente desde el mismo instante en que tengo una nueva. Además, se supone que si cambio las leyes es porque son mejores, aunque algunos, por supuesto, creen que lo que hemos hecho es un zafarrancho y que lo de Vélez era mejor que lo que hemos puesto. Pero bueno, dejemos de lado eso. Se presume que lo que hemos hecho entre todos, estos más de 100 juristas que hemos trabajado, que hemos ayornado, igual que ayornó la 17711 y tantas otras. Muy bien, entonces, supuestamente tenemos tendencia a aplicar lo nuevo porque creemos que lo nuevo es mejor. Pero otro dice, no, la única manera de garantizar la seguridad jurídica es que lo que nació con la antigua ley siga vigente con esa ley. Eso es lo seguro. Si le voy a aplicar la nueva ley, esto me está generando una gran inseguridad. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las soluciones de derecho transitorio requieren una ponderación muy prudente y muy equilibrada. Nosotros entendimos que había que mantener el artículo 3, ya lo habíamos aprendido. Generar discrepancia y una nueva teoría sobre esto iba a generar, eso sí, mucha inseguridad. Y por eso se lo mantuvo con ese agregadito que enseguida vamos a ver. Muy bien. Entonces, esto es una cosa, quiero que lo entendamos bien, tiene sus dificultades. No hay ningún sistema perfecto. Tantas dificultades tienen que, por ejemplo, en materia penal, que es una cosa que nos parece que ya la sabemos y que está en la Constitución y que no se pueden aplicar las leyes penales en forma retroactiva, salvo que sean más beneficiosas, todo eso que creemos que lo sabemos muy bien. Sin embargo, si leemos nosotros la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Memoli contra la Argentina, se discutía allí si la reforma del Código Penal en materia de injurias por la prensa era aplicable o no al caso de estos señores Memoli que venían litigando desde hacía 17 años. Acá se dijo que no era aplicable esa nueva ley. Y los Memoli se fueron a la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana, 4 contra 3. 4 dijeron que la Argentina no había violado ese principio de la no retroactividad de la norma y de la retroactividad de la ley penal benigna, y 3 jueces dijeron que sí lo había violado. ¿Qué quiero decir con esto? Que son problemas de difícil resolución, aún en materias que creemos que las tenemos totalmente asumidas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo estoy hablando de derecho transitorio, no estoy hablando de derecho material, estoy hablando de una norma de carácter formal que me resuelve un conflicto. No me dice cuál es la solución, sino que me está, igual que en el derecho internacional privado, ¿sí? ¿Qué me dice la norma de derecho internacional privado? Si aplico la ley uruguaya o la argentina, y acá si aplico la vieja o la nueva. Entonces, no son normas de derecho, no son normas, como llamaríamos, leyes materiales, sino formales en el sentido que esa ley me va a mandar a la ley que me resuelve el caso. ¿Se entiende esto? Muy bien. Entonces, a través de esa norma de tipo formal, el juez aplica la nueva o la vieja. Y el juez la aplica y tiene que aplicarla, y nosotros diríamos, estos son problemas de normas. Por lo tanto, aunque nadie le invoque, el juez tiene que aplicarla, ¿sí? Ejemplo, divorcios en trámite, divorcios contenciosos en trámite. Este Código Civil y Comercial termina con el divorcio contencioso. Termina con el divorcio contencioso. Acá tengo un juicio que está en trámite y es contencioso. Vamos a ver que como las causales de extinción
se rigen por la ley vigente al momento de la extinción, este juez no me va a poder aplicar a mí, a una sentencia de divorcio que extiende una relación matrimonial, la ley anterior. Me va a tener que aplicar la ley vigente al momento que él dicta la sentencia. Y aunque nadie se lo diga, aunque los abogados estén muy contentos de seguir adelante un juicio contencioso, porque supuestamente el juicio contencioso es el que han llevado hasta ahí y no quieren saber de nada con arreglar nada. Y el juez va a aplicar, iuria novi curia, el nuevo Código Civil y Comercial. Y se va a olvidar de las causales. ¿Y qué va a poder hacer ese juez? Como acá no tiene ninguna de las propuestas que dice este código que hay que presentar para poder pedir un divorcio, podrá llamar a una audiencia y decirle, señores, mire, voy a aplicar el nuevo Código Civil y Comercial y les vengo a decir que como acá no tengo propuesta, tráiganme una propuesta de qué es lo que van a hacer ustedes con estos hijos por lo que se han estado peleando a morir, cómo van a pasar los alimentos, cómo se van a distribuir los bienes, a quién le va a atribuir la vivienda. Puede hacerlo, no tiene ningún inconveniente. O, si es iuria novi curia, simplemente, y no hacer nada, podría el juez dictar una sentencia de divorcio no contencioso, olvidándose de la contienda. Lo adecuado sería lo primero que les conté. Una vez llegó a la corte un caso en el que se discutía si se aplicaba la ley o no se aplicaba la ley, era un amparo. Y la corte, en mi opinión, con muy buen criterio, dijo, poner el expediente en la mesa de entrada a fin de que las partes manifiesten lo que consideren pertinente. Le dio a las partes la oportunidad de venir a decir, mire, la nueva, la vieja, como es la nueva y la vieja no preveía esto, como es el caso que estamos poniendo del divorcio, señor juez, haga tal cosa o tal otra. El doctor Vázquez firmó en disidencia, considerando que hacer eso implicaba un retardo incompatible con el carácter de la acción expedita y rápida que tiene el artículo 43. Yo sinceramente apoyo lo que hizo la mayoría en este caso, sobre todo pensando que esta es una razón, la que nos ha invocado la minoría, que sinceramente nos mueve, no digo a risa, pero nos mueve a reflexionar sobre que si un amparo ha llegado a la Corte de la Nación, es porque debe haber andado no sé cuántos años en las instancias inferiores. De rápido y expedito no ha tenido nada. Entonces, realmente, abrir por 3 o 4 días para darle a las partes la posibilidad de decir qué ley aplico, qué ley dejo de aplicar, sinceramente me pareció a mí muy bien. Lo que tenemos que terminar acá. 15 minutos. Ah, muy bien. Bueno, no, porque nos faltan muchas cositas de explicar. Muy bien. Entonces, vamos a ver las palabras que utiliza este artículo 7, al igual que el artículo 3. Acuérdense, habla de la aplicación inmediata a las situaciones y relaciones jurídicas existentes. Se aplica, dice, aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ya vimos que primer párrafo, aplicación inmediata, segundo párrafo, aplicación retroactiva, tercer párrafo, leyes supletorias. Vamos a esto de situación y relación jurídica. Borda dijo que él ponía las dos palabras para que no se discutiese y saber que tenemos un solo régimen para las relaciones y las situaciones. Rouvier prefirió la palabra situación, por ser más amplia. No nos interesa, en realidad, la diferencia entre situaciones y relaciones, porque el régimen jurídico es el mismo. Entonces, no nos hagamos problema con esto, que tenemos poquito tiempo. Entonces, relaciones y situaciones jurídicas, a los efectos de la aplicación del artículo 7, son lo mismo. ¿Qué nos interesa de esto? Nos interesa esta palabra consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes.
se aplica aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Qué son esas consecuencias? Las consecuencias serían derivaciones o efectos que reconocen su causa eficiente en esas relaciones o situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una ley que me regula, viene a regular las tasas de interés para los empresarios. Supongamos que por fin el legislador se acuerda de la pequeña empresa, como en Europa, y se le ocurre fijar tasas máximas para los mutuos de las pequeñas empresas. Esa sería una consecuencia, la tasa de interés sería una consecuencia de un contrato. Yo soy una pequeña empresa, había celebrado un contrato con el banco y ahora viene una ley que dice que la tasa de interés que me puede cobrar el banco no puede ser superior a tal. Pero este contrato lo vengo cumpliendo. ¿Sí? Lo vengo cumpliendo hasta acá. Entonces, esa tasa de interés es una consecuencia ¿de qué? Del contrato mutuo que he celebrado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, las nuevas leyes, como nos dice el código, como nos dice también nuestro código, las nuevas leyes se aplican aún a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas preexistentes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa que tanto esas relaciones o situaciones presentan una faz que Rubí llamó dinámica, pero que a mí no me gusta, yo le hubiese puesto el nombre al revés, pero no importa, es la terminología que da Rubí. Lo que nos interesa es que por un lado hay constitución y extinción de esa relación, constitución y extinción de la relación, contraté ese mutuo y ahora lo terminé de pagar, y una situación, los efectos que van produciendo esas situaciones en el medio. Entonces, momento de constitución, momento de extinción, momento en el que se van produciendo las consecuencias, los efectos de esa relación o situación. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, lo que tengo que saber es que tengo fases en esa situación y relación. Entonces, las leyes se aplican en forma inmediata, aún a las consecuencias, esa es la regla general, no se aplican en forma retroactiva. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, esa tasa máxima que me fijó el legislador, como esa consecuencia, la regla es que la aplico, porque es una consecuencia y las nuevas leyes se aplican a las consecuencias. Pero ¿a qué consecuencias? Las que no están agotadas. Las cuotas que ya pagué, ya las pagué. Ahora, de aquí en más, esas cuotas las voy a pagar con esa tasa máxima. Vamos a ver que el legislador podría establecer el efecto retroactivo. En una ley como esta, el legislador pudo decir, mire, y esto se aplica a todos los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley hasta el año tal y cual. Pero si no dice eso, si no le dio efecto retroactivo, esa ley tiene efectos inmediatos. Y lo que significa efecto inmediato se le aplico de aquí en adelante, no a las consecuencias agotadas, porque dijimos que no tienen nada que ver los derechos adquiridos. Lo que tiene que ver es si está la situación agotada o no está agotada. Entonces, yo tengo efectos inmediatos para el presente. Si quiero llevarlos al pasado, hago aplicación retroactiva. Y si quiero que la situación anterior siga vigente aún después de la derogación de la ley, ahí voy a tener efectos diferidos al futuro. O sea, ¿qué me dice el último párrafo del artículo 7º? Me dice que las nuevas leyes no se aplican a las leyes supletorias. O sea que las leyes supletorias se van a seguir rigiendo por la ley vigente al momento de la constitución de esa relación, aunque tengo otra ley ahora. Eso es lo que se llama efectos diferidos, porque están
lo estoy llevando del pasado al futuro, aun cuando en el medio tengo una ley que dice que eso ya quedó derogado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿cómo aplico yo el efecto inmediato? Por supuesto, a las relaciones y situaciones que voy a constituir aquí en el futuro. Un contrato de leasing que se constituya después de agosto se va a regir por el Código Civil y Comercial. Ahora, eso no me interesa, no necesitamos hacer esta clase para decir la estupidez que acabo de decir. Lo que me interesa saber es qué pasa con los contratos de leasing que celebré antes. Entonces, ¿qué me pasa? En los contratos, la mayoría de las normas son supletorias. Como la mayoría de las normas son supletorias, no van a tener aplicación inmediata. ¿Cuáles son las normas que van a tener aplicación inmediata en materia contractual? Las imperativas, si existen normas imperativas en esa contratación. Entonces, ya empiezo a ver que una cosa son las relaciones contractuales con leyes supletorias, otra cosa son las relaciones que vienen de la ley. En las relaciones que vienen de la ley, me casé con un régimen de indisolubilidad. Me casé antes de la 23.515, como yo. Pero si me voy a divorciar, cruz diablo, no me quiero divorciar. Pero si me voy a divorciar, aunque me haya casado con un régimen de indisolubilidad, como la aplicación de la ley es inmediata, para el supuesto de la extinción, en el caso que estamos diciendo por divorcio, me va a regir la ley vigente al momento de la causal de extinción y me voy a poder divorciar vincularmente, aunque me haya casado por un régimen que no aceptaba el divorcio. ¿Sí? Pero en cambio vimos que si las normas eran de origen contractual y supletorias, y ahora vamos a ver qué quieren decir leyes supletorias, ahí me va a seguir ese contrato que yo celebré sin tocarlo. La aplicación inmediata toca aquellas relaciones que venían desde antes, pero no tienen nada de malo que las toque porque no se fueron para el pasado, las toca de allí en adelante. Entonces, no tengo nada que decir de esa aplicación inmediata. La retroactividad es en el derecho civil una retroactividad que el legislador puede dejar sin efecto. Puede dejar sin efecto. Pero, vamos a ver, no puede afectar garantías constitucionales. En el régimen de Vélez no podía afectar derechos adquiridos. Eso ahora no nos interesa, porque la teoría de los derechos adquiridos la hemos dejado afuera. Ahora, la regla es que si el legislador no dice nada, no puedo afectar hechos definitivamente agotados o consumidos. Pero los que no están agotados o consumidos, esos sí que le aplico la nueva ley porque hay aplicación inmediata. Síntesis. Una ley es retroactiva cuando se la aplica como si hubiese estado vigente en un tiempo anterior a aquel en el que efectivamente entró en vigor. O sea, consiste en la posibilidad de que la aplicación de una norma afecte a un tiempo anterior y ya transcurrido previo a su vigencia formal. La regla entonces, como decíamos, es la de la aplicación inmediata, pero no la aplicación retroactiva. Bien, entonces, tengo hechos cumplidos y hechos en curso. A los cumplidos, ¿están agotados? No le puedo aplicar la nueva ley. A los que están en curso, sí le voy a aplicar la nueva ley. Claro que le voy a aplicar la nueva ley y eso no es retroactividad. Bien, entonces, ¿cómo estamos con la gente que nos está escuchando? Tenemos que cerrar acá. A ver, muy bien, entonces, vamos a leer aquí y después tengo que hablar 2 o 3 minutos del problema de las leyes supletorias, ¿sí? Entonces, las leyes que gobiernan la constitución de una situación jurídica no pueden afectar sin retroactividad las ya constituidas. Establecida la relación, el cambio de ley no puede afectar su constitución, excepto que el legislador de manera expresa confiere efecto retroactivo a la nueva ley.
pero ese efecto retroactivo de la nueva ley no puede afectar garantías constitucionales. Paralelamente, si de acuerdo a la ley vigente los hechos no tenían fuerza suficiente para engendrar o constituir una relación jurídica, esa relación no ha nacido, no es una relación existente. Si yo me encuentro ante una relación infieri, un contrato en el que tengo oferta pero no tengo aceptación, y estoy cambiando las reglas del juego, esas reglas del juego las tengo que aplicar. ¿Y por qué las tengo que aplicar? Esas nuevas. Las tengo que aplicar porque no tengo ninguna relación existente, porque no tenía contrato, porque el contrato necesita la aceptación. Y si el cambio se produce entre la oferta y la aceptación, pues que le voy a aplicar la nueva porque no tengo una relación constituida. ¿Se entiende? Muy bien. Quiero ahora hablar del problema de las leyes supletorias. ¿Qué son las leyes supletorias? Nosotros siempre entendimos las leyes supletorias como sinónimo de leyes dispositivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo una norma que si en el contrato no dije nada, viene a suplir esto que yo no he dicho nada. No necesito hacer un contrato de 25 páginas. Lo que no digo, viene la ley a decirlo. Pero al mismo tiempo, esa norma que es supletoria es dispositiva porque yo podría decir algo distinto de lo que dice la ley. Por ejemplo, el código presume que el plazo está establecido en favor de ambas partes. Y después, otra norma me dice que el plazo no está establecido en favor de ambas partes, sino que está establecido en favor del deudor. Cambié la regla del juego. Pero es norma supletoria, porque en la primera que me decía que el plazo está establecido en favor de ambas partes, es porque lo presumo, pero podía establecer lo contrario. Y en esta que dice que está establecido en favor del deudor, es una presunción de la ley, pero puedo establecer lo contrario. Entonces son disposiciones supletorias y dispositivas. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que se opone a esa norma supletoria que contiene estas dos características? Lo que se opone es la ley que no me permite a mí disponer, o sea, esta ley imperativa. Por ejemplo, si a mí me dicen que un contrato de locación no puede tener un plazo mayor de 10 años, es una norma imperativa, porque yo no puedo hacer un contrato de locación por más de 10 años, aunque sea un contrato. Ese plazo mayor de 10 años que decía el Código Civil antes, ese plazo de 10 años era una norma imperativa, no era una norma supletoria. ¿Qué dice el 7 y lo mismo que el 3? Dice que si la ley es imperativa, va a regir lo que estábamos diciendo, aplicación inmediata, aplicación no retroactiva. Pero si la ley es supletoria, no tiene aplicación inmediata. O sea, eso que vimos antes, eso que tenía en el pasado, que se me viene a seguir rigiendo en el futuro. Eso que estaba allá atrás, tengo una ley que ahora dice una cosa diferente, pero como se presumía que yo no había dicho nada porque estaba esa ley, entonces ahora en respeto de esa voluntad se me va a seguir respetando ese contrato aunque la ley cambie. O sea, es ese efecto diferido, ese efecto que se me fue al futuro. Esto lo teníamos muy claro. Por ejemplo, después de la 17.711, hubieron plenarios que decían que el régimen de la mora, que la 17.711 lo había cambiado, porque en el régimen del Código Civil la mora no está establecida de pleno derecho y la 17.711 estableció la mora de pleno derecho para la obligación en plazo cierto, que ese régimen de la mora no era aplicable
a los contratos anteriores, porque el régimen de la mora lo entendíamos como un régimen típicamente supletorio. Yo podía decir, antes del Código Civil, antes de la 17711, que la mora se producía de pleno derecho, poniéndole una cláusula de ese tipo en el contrato, y después de la 17711 podía poner una cláusula que dijese que para caer en mora se necesitaba la interpelación. Normas supletorias, de acuerdo con la definición que nosotros hemos dado, ¿no es así? Sin embargo, el doctor Borda ha criticado muchísimo esa jurisprudencia. Sigue el doctor Borda aquí el pensamiento del doctor Farina, que dice lo mismo para el 1204, que como ustedes recordarán, este artículo 1204 incorporó por la 17711 el pacto resolutorio extrajudicial, que no lo teníamos en el régimen del Código Civil. Entonces también se entendía que era una norma supletoria y que no se le aplicaba a los contratos que se habían celebrado antes de la 17711, que si el contrato se había celebrado antes de la 17711, para resolverlo tenían que ir al juez, no lo podía resolver yo extrajudicialmente. Farina y Borda criticaron muchísimo esa jurisprudencia, fundados en la opinión de Messineo en Italia, quien a diferencia de esto que nosotros estamos diciendo que ley supletoria y ley dispositiva es lo mismo, sostienen que no es lo mismo y que el artículo 3 y el nuestro 7, cuando dice supletorias, habla de las leyes supletorias stricto sensu. ¿Y qué serían esas leyes supletorias stricto sensu? Son aquellas leyes, en opinión del doctor Borda y del doctor Farina, que, insisto, traen las ideas de Messineo del derecho italiano, serían aquellas normas que afectan solo el interés de las partes. Pero si hay un interés superior, aunque no sea el de la imperatividad, entonces la nueva ley se le aplica. Acá viene eso que dijimos antes del espíritu que yo puedo tener de mayor amplitud frente a las nuevas leyes o ser más conservadores y mantener la vieja. El doctor Borda y el doctor Farina quieren que se aplique, quieren ampliar el margen de la aplicación inmediata de la nueva norma. Entonces achican el concepto de ley supletoria y lo achican diciendo, mire, esto es solo para cuando está exclusivamente el interés de las partes, pero no cuando en uno superior. Y dice el doctor Borda, el régimen de la mora no es solamente un problema de los dos contratantes. El régimen de la mora hace al tráfico negocial, al mercado, a la mayor seguridad en el tráfico. Hay un interés superior al de estos dos. Por lo tanto, el doctor Borda criticó esa jurisprudencia que le dio a la palabra supletoriedad esta interpretación que nosotros leímos desde el comienzo. Este Código Civil y Comercial habla de la supletoriedad en este sentido en el que yo estoy indicando. Así surge de las normas que vimos al comienzo, cuando vimos la jerarquía de las normas. Entonces, en este código yo tengo normas imperativas y normas supletorias. Las normas supletorias son estas que yo puedo disponer lo contrario y si no digo nada, viene la ley. Y esas son las leyes supletorias de las que habla el artículo 7º. Pero por eso mismo, ahora este artículo 7º dice que va a haber aplicación inmediata, aunque sea supletoria, si es más beneficiosa para el consumidor. Algunos autores han sostenido que eso quiere decir que puedo hacer aplicación retroactiva de las leyes más beneficiosas para el consumidor. En mi opinión es un error. Lo que dice el artículo 7º es que la aplicación inmediata es posible aun cuando se trate de normas supletorias si son más beneficiosas para el consumidor. No dice que la aplicación es retroactiva, porque a su vez la prohibición de la retroactividad
la tengo yo, sean o no las normas de orden público. Entonces no puedo estar diciendo que si por el solo hecho de que es una ley de protección del consumidor hago aplicación retroactiva. Podría hacerla, porque el legislador puede disponer en forma retroactiva en materia civil, porque no tiene la prohibición constitucional, pero, dijimos siempre, no se puede afectar garantías constitucionales. Y eso es lo que dice ahora el artículo 7. Dejamos entonces unos minutos. ¿No tenemos preguntas? ¿Seguimos? A ver entonces si las podemos contestar, porque si no después se nos van a hacer las 9 y... Claro, entonces vamos a ver las preguntas sin perjuicio de que podamos seguir, porque nos faltaría explicar algo muy importante, que es la otra norma que tenemos en materia de aplicación de la ley en el tiempo, que es la norma sobre prescripción. No sé, probablemente convenga más hablar de las normas en materia de prescripción. Sí. ¿Me preguntas? A ver, digo yo, porque si no nos va a quedar esa norma sin explicar, que es muy importante. Si les parece, miramos la norma sobre la prescripción y después que hayamos mirado la norma sobre la prescripción contestamos las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Vamos a mirar, ¿no es cierto?, lo que esto... Bien, los plazos de prescripción. La gente también está muy asustada por lo que pasa con las modificaciones de los plazos de prescripción. Acá tenemos nosotros el artículo 2537. O sea, el Código Civil y Comercial ha seguido la tradición argentina. En materia de aplicación de leyes en el tiempo tiene dos normas generales. Una, la que vimos, el 7. Esta otra en materia de plazo de prescripción. ¿Qué teníamos hasta ahora? Teníamos un artículo 4051 cuya vigencia estaba discutida. Por ejemplo, mi queridísima amiga la doctora Elena Hayton sostenía que esta norma estaba derogada, porque hacía referencia a la legislación anterior al Código Civil y obviamente después de 140 años de vigencia del Código Civil ya no tenía ningún sentido esa norma. A mí, en cambio, me tocó una vez resolver en la Corte de Mendoza sobre si este 4051 estaba vigente o no, y yo seguí el pensamiento del doctor Luis Macé Espané, que en mi opinión es el autor que mejor ha tratado en el derecho argentino los temas de la aplicación de la ley en el tiempo. Yo podría decir que el dueño de este tema es el doctor Luis Macé Espané y sus interpretaciones sobre el artículo 3, especialmente después de la 17711. Muy bien, entonces, sobre la base de los problemas que hemos tenido en materia de prescripción con anterioridad, ahora este artículo 2537 está entre las normas de prescripción, para que no empecemos a discutir si rigen, si no rigen, si son para este código o también para las otras leyes. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo? El artículo dice, los plazos de prescripción en curso al momento de entrar en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Esa es la regla. O sea, un plazo está en curso, es la ley con la que empezó a correr la que a mí me interesa. Pero esa regla no es absoluta. Esa regla tiene una excepción muy importante. ¿Cuál es la excepción importante? Lo que dice a continuación el artículo. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes, pero contado desde el día de su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía en el Código Civil un plazo común de 10 años. Ese plazo ahora en el Código Civil y Comercial es de 5. ¿Qué me va a regir el de 5? Porque es más cortito. Eso es lo que me dice el sin embargo, ¿sí? Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo, o sea, si la ley anterior me requería un mayor tiempo, entonces le voy a aplicar el más cortito, que es el nuevo, que es el del Código Civil y Comercial. Pero
no se lo puedo contar ese plazo desde que empezó a correr. Porque si lo empiezo a contar desde que se empezó a correr, puede ser que ya lo tenga vencido al momento en el que entra en vigencia el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿desde cuándo lo empiezo a contar? Lo empiezo a contar desde que entra en vigencia el Código Civil y Comercial. Entonces, le voy a aplicar 5 años, pero no desde que empezó a correr ese plazo, sino a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial. Hasta ahí lo que decía el 4051. Pero, ¿qué me pasó? Los jueces, ¿con qué se encontraron? ¿Con qué se encontró la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? ¿Con qué se encontró la Corte de la Nación? Que si yo aplicaba esta excepción así como la hemos contado, podía ocurrir que, contándola así, el plazo fuera más largo que si hubiese querido, si lo hubiese contado con el plazo más largo desde que empezó a correr. Ejemplo, ese plazo de 10 años que vimos recién, habían pasado 9. Este señor tenía nada más que 1 año para demandarme. Pero, como el nuevo plazo es más cortito y son 5, y yo sé esos 5 se los voy a contar a partir del momento de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ¿ahora va a tener 14? Eso es lo que no queremos. ¿Y por qué no queremos? Porque las leyes, como dijo la Corte de la Nación en ese caso que revocó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, deben ser interpretadas conforme los fines, como vimos al comienzo. Y se voy a interpretar conforme los fines, y lo que quise fue reducir los plazos, pues no lo puedo estar aplicando si ahora se me van a ampliar en lugar de reducir. Entonces, recogiendo esa jurisprudencia, ¿qué es lo que dice ahora el Código? Dice, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. O sea, hemos recogido la jurisprudencia de la Corte que estableció la excepción de la excepción. ¿Se entendió la norma? Bueno, algunos autores nos dicen que esto es insuficiente, que lo que debimos era hacer todo un listado de cómo se van aplicando cada uno de estos problemas y de estas diferencias que vamos fijando. Nosotros creemos que esto hubiese sido realmente imposible, decimos que no responde a nuestra tradición tampoco, pero además hemos visto en la experiencia extranjera. Los italianos, en el año 1942, sacaron un listado de arriba de 200 y tantos artículos de derecho transitorio. Y sin embargo no solucionaron el problema, porque muchos de esos artículos fueron declarados inconstitucionales. Entonces, por el Tribunal Constitucional italiano. Entonces, a nosotros nos parece que, con toda la experiencia que nos viene de la 17711, toda la jurisprudencia que se forjó con la 17711, no deberíamos tener mayores problemas para la aplicación de la ley en el tiempo, si hemos estudiado esa jurisprudencia, si conocemos la teoría de Rouvier y podemos llevarla adelante. En los tiempos de la 17711, el doctor Luis Macés Panés sostuvo que esto era una reforma muy importante, muy significativa, y que él la aplaudía, porque traía al derecho argentino lo más moderno en materia de aplicación temporal. Pero decía el doctor Luis Macé que esto tenía un gravísimo inconveniente, que era que la obra de Rouvier no se conocía en la Argentina y que habían muy pocos ejemplares y que la gente no tenía por dónde estudiar. No es nuestro caso porque la jurisprudencia es riquísima en esta materia, y por lo tanto nosotros perfectamente vamos a poder aplicar con toda la jurisprudencia que nos viene hasta acá. Entonces, si hay algunas preguntas, contestamos, si no, pongo algunos casos que yo misma había... Hay dos preguntas
A ver, si te parecen interesantes, las contestamos, sí. Y si no, vamos a los casos que yo misma les he planteado. Sí. ¿Me diste audio? Un colega pregunta si para una prescripción adquisitiva de 20 años, sí, iniciadas antes de la reforma del Código, se le puede aplicar el plazo de 10 años. Dice, por resultar más beneficiosa para el receptor de ese derecho. Bueno, es lo que nosotros acabamos de explicar. Está acá. ¿No es cierto? Si el nuevo plazo es más breve, vamos a aplicar el nuevo, pero contaba a partir de agosto de este año, pero no lo vamos a contar de esa manera y va a seguir el plazo anterior si me va a llevar a un plazo más largo. Perfecto, bien. Hubo 3 preguntas sobre a qué se llama situación agotada. ¿Qué sería? Muy bien. Situación agotada es la situación concluida, finalizada. Eso es fácil de advertir para la constitución y para la extinción. No siempre es fácil de advertir para lo que está en el medio, ese contenido, esas consecuencias de las que estábamos hablando. Hay consecuencias que pueden estar agotadas y consecuencias que se siguen produciendo. Explicábamos, el ejemplo que habíamos puesto era de esta ley que me establecía una tasa de interés. Las cuotas que ya se habían devengado, esas son situaciones agotadas a las que no le puedo aplicar la nueva ley, porque si se la aplico, estoy yendo hacia el pasado. Es retroactividad. En cambio, si se lo aplico a las cuotas que se van a ir devengando. Insisto, en estos casos el legislador podría establecer la retroactividad, pero no siempre la retroactividad es posible por parte del legislador, no es posible si afecta a garantías constitucionales. ¿Por qué el legislador puede optar por aplicar y decir esta ley tiene efectos retroactivos? Bueno, pueden haber muchas razones por las que los legisladores establecen la retroactividad de las normas. A veces es para generar mayor igualdad. Por ejemplo, los franceses, cuando modificaron el régimen sucesorio de los hijos extramatrimoniales, dijeron, mire, sabemos, la ley que rige las sucesiones es la vigente al momento de la muerte del causante. A partir una sucesión que se abre, ¿por qué se abre? Se abre porque, no porque el juicio sucesorio lo abrí. Se abre en el momento de la muerte del causante. Esto era así en Vélez, sigue siendo así en este código. Ese momento es el que me va a marcar a mí qué ley voy a aplicar. Ejemplo, este código baja las legítimas, aumenta la porción disponible. ¿Qué momento voy a mirar yo para ver si le aplico la nueva ley o la vieja ley? El momento de la muerte del causante. Se murió antes del Código Civil, antes de entrar en vigencia el Código Civil y Comercial, se murió antes de agosto de este año, las legítimas son las legítimas del Código Civil. Se murió después, van a ser las legítimas más bajas, más reducidas. Los franceses, cuando enfrentaron el problema de los hijos extramatrimoniales y de tener una legislación que contrariaba la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sacaron una ley para estar en consonancia con esa jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y para hacerla más igualitaria dijeron, esta ley se aplica aún a las sucesiones que se abrieron antes de la vigencia de la ley, o sea, estamos haciendo aplicación retroactiva, siempre que no haya partición y adjudicación. ¿Qué querían los franceses cuando hicieron esa ley? Lo más rápido posible ponerse de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero así todo,
la doctrina criticó muchísimo al legislador porque sostenía que acá esa sucesión se había abierto con anterioridad y por lo tanto la nueva ley no podía afectar algo que ya estaba agotado. ¿Cuándo se agotó? Con la muerte, porque es el momento de la muerte la que determina, especialmente en materia de legítimas, en primer lugar, quiénes son los herederos, cuánto voy a heredar, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo agoto esa situación. Ese es un caso en el que tengo algo muy determinado, que es el momento de la muerte. ¿Qué dice este código? Este código también sigue esa regla, pero sigue también la regla del Código de Vélez, que la forma del testamento se rige por la ley del momento de la celebración del acto. Por ejemplo, en este código desaparecen algunas formas testamentarias poco usadas. Pero si esa forma testamentaria se realizó durante la vigencia del Código Civil, y ese testamento va a valer después, porque lo que me fija la muerte del causante es el derecho sustancial, pero no la forma del testamento, que se rige por la ley vigente al momento en el que el testamento se estableció. Pero el contenido del testamento, o sea, si eso me viola o no me viola la legítima, eso lo voy a ver por la ley vigente al momento de la muerte del testador. ¿Teníamos alguna otra preguntita? No, pero no vale la pena. No, no valía la pena. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir, vamos a poner algunos ejemplos que habíamos preparado aquí, de este 4051 ya hemos hablado. Vamos a ver lo que les preocupa a la gente, el tema del divorcio. Estoy segura que voy a completar lo que dije recién sobre los temas del divorcio. Cuando nosotros estábamos hablando recién de estos divorcios que están en trámite, ¿sí? Pero ¿qué me pasa con los divorcios que tengo ya dictados y que han pasado en autoridad de cosa juzgada? Esos divorcios que pasaron en autoridad de cosa juzgada, esos divorcios contenciosos, donde había un inocente y un culpable, generaron consecuencias, ¿sí? Las consecuencias de ser inocente o culpable. ¿Cuáles son esas consecuencias? Normalmente, y las que más nos interesan, los alimentos, las prestaciones alimentarias. Porque la atribución de la vivienda y la custodia de los niños, eso normalmente el juez no lo funda en la inocencia o en la culpabilidad. Está fundado en otro tipo de argumentaciones. Pero en cambio, el problema de los alimentos sí es un punto, un nudo ahí, un problema planteado. La doctora Medina ha sostenido en un trabajo que ha publicado sobre estos problemas en materia de derecho de familia, que esa sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada y me declaró cónyuge inocente, me otorgó a mí un derecho, el derecho a ser considerado inocente, y que esos alimentos no podrían ser modificados. Bueno, no es la opinión de Rouvier. Rouvier plantea específicamente este problema, y como no estamos sobre la base de la adquisición de un derecho, eso ya no es el régimen vigente, lo dijimos nosotros, sino situaciones agotadas o no agotadas, en curso o no en curso. Entonces, ¿cómo soluciona Rouvier este tema y cómo creo yo que debemos solucionarlo? Porque nosotros no tenemos la teoría de los derechos adquiridos. Si a esta persona se le ha otorgado alimentos por ser inocente, y como por ser inocente me tuvieron todas las pautas que el Código Civil prevé para el cónyuge inocente, entre otras, seguir viviendo y tener el mismo estatus que yo tenía mientras el matrimonio estaba conviviendo, porque eso es lo que dice nuestra ley, eso es lo que hasta la vigencia del Código Civil y Comercial, estos son los derechos del cónyuge inocente. Son así porque hubo una mala
copia por la 23.515 de una figura jurídica diferente que son las compensaciones económicas y que nosotros también hemos incorporado al Código Civil y Comercial. Pero no importa ese error, no importa. Lo que importa es que un juez me pudo haber fijado alimentos a mí no teniendo en cuenta mis necesidades, sino que como soy inocente, porque yo era muy buena y mi marido un desgraciado que me era infiel, en cambio yo me quedaba debajo de la higuera llorando y diciendo que lo quería mucho, entonces me pudieron haber fijado alimentos a mí teniendo en cuenta el estatus, el nivel de vida que yo tenía durante el matrimonio. Además, en el Código Civil, mi matrimonio pudo haber durado 3 años, 4 años, y yo estar cobrando esos alimentos del cónyuge inocente por 25, 30, 40, 50 años. No es el régimen de este Código Civil y Comercial. En el régimen del Código Civil y Comercial, la regla es que el divorcio vincular hace cesar la prestación alimentaria. No tengo ni inocentes ni culpables, pero reconozco en favor del necesitado, no del inocente o culpable, que no me importa, del que tiene necesidad y no tiene manera de procurárselo, este derecho a alimento, que normalmente tienen muchas mujeres de mi generación que no tenían fondos de su propia administración o que aún trabajando habían dejado de trabajar para llevar adelante la casa, tener hijos, educarlos, etcétera, etcétera. Entonces, si a esa mujer le fijaron los alimentos en función de sus necesidades, esa mujer no va a tener ningún problema con la entrada en vigencia de la ley, porque no va a modificar la situación. Se lo fijaron sobre la base de sus necesidades y es lo mismo que está diciendo el Código Civil y Comercial actual. El problema lo va a tener si se lo fijaron en función de este estado de inocencia y cuánto tenía y viajaban a Europa y hacían todo eso y tiene derecho a seguir viajando a Europa. Ahí sí. Ahí entonces, ese señor que está pasando alimentos, en mi opinión, que es la opinión de Rubí, por último, no interesa lo que yo digo acá, lo que interesa es cómo está el sistema legal y la finalidad que tiene, que se persigue. Ese señor que está pasando los alimentos puede presentarse al juez y decirle, mire señor, después de agosto de este año, venir y decirle, mire señor juez, esos alimentos se fijaron en función de una norma que ya no está vigente. Todos los que yo pagué son situaciones agotadas, están pagados, no voy para atrás. Pero de aquí en más, no le digo, esta señora sí, tiene necesidades, lo reconozco, no se puede procurar nuevos alimentos, a los 65, a los 70 años no va a entrar al mercado laboral, voy a seguir pagando, pero mire, pago los que dice la nueva ley. Y en mi opinión esto es posible porque es la aplicación inmediata que no afecta situaciones agotadas. Las situaciones agotadas, lo que ya pagué, eso lo pagué. Pero lo nuevo, las situaciones, las consecuencias de esas situaciones, le aplico la nueva ley a estas consecuencias. No me guío por la teoría de los derechos adquiridos, que no es el sistema legal argentino a partir de la 17.711. En cambio, daños y perjuicios. Si me hubiesen fijado daños y perjuicios, si me hubiesen fijado daños y perjuicios y esa sentencia pasó en autoridad de cosas juzgadas, esos daños y perjuicios no los puedo tocar, porque es una situación agotada. Me fijaron un daño y perjuicio y esos daños y perjuicios, por supuesto, habrá que pagarlos. Ahora, si está infieri ese juicio, si tengo un juicio por daños y perjuicios, no por haber afectado la persona del cónyuge, sino porque violó el deber de fidelidad. Y esa sentencia no me la van a poder dictar a favor después de la entrada en vigencia de la ley. Porque es consecuencia de un deber, del incumplimiento de un deber que ya no se considera un deber jurídico. Y no se me va a dar el primer presupuesto de la responsabilidad, que es la antijuridicidad. Entonces, los otros casos, en cambio, atribución de vivienda, custodia de los niños, normalmente no se da este problema porque no se dan en función de
inocencias o culpabilidad. Pero hay también una pequeña variante ahí. Este código prioriza la custodia compartida. Muchos jueces a lo mejor no estaban de acuerdo con la custodia compartida, sostenían, ya no era la jurisprudencia mayoritaria que había empezado a aceptar esta custodia compartida, pero puede ser que yo tenga una sentencia que me dijera, mire, los dos son buenas personas, pero la custodia va a la madre porque, bueno, porque yo no admito la custodia compartida. El Código Civil de lo único que habla es de la custodia unilateral y yo no me invento la custodia compartida. Y no, para mí eso no surge de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Puedo tener una sentencia de ese tipo. Este código, primera solución, custodia compartida. Después viene la unilateral. Entonces, si tengo una sentencia en estos términos que estoy mencionando, claro que me podría presentar al juez y decir, revíseme. Aquella custodia, que todos estos actos ya están firmes, agotados, situaciones agotadas, terminadas. Pero de aquí en más, aplíqueme la nueva. ¿Estamos? Bueno, espero que esto haya servido. No se asusten. Lo que tienen que hacer es leer nuestra jurisprudencia anterior. Conociendo esa jurisprudencia anterior, van a poder aplicar el nuevo código. He estado muy feliz de estar con ustedes. Espero que ustedes también hayan estado contentos conmigo. Buenas noches.